En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Comentario al Salmo 110. Jesucristo, nuestro Rey y sacerdote para siempre. El Salmo 110 es claramente mesiánico y profetiza la entronización de Jesucristo como el Hijo de David, el heredero legítimo sobre el reinado de justicia que tendrá como sede la ciudad de Jerusalén y se extenderá por todo el mundo. También profetiza el ministerio del hombre Jesucristo como nuestro sacerdote mediador que intercede por nosotros ante Dios. Para obtener una panorámica completa de esta porción de la Escritura, citaré este salmo tal como aparece en el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español de la editorial CLIE, cuyo texto hebreo es de la Biblia hebraica Stuttgartensia. Dice así: Salmo de David, oráculo de Yahvé, a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que haga tus enemigos estrado para tus pies. El cetro de tu poder enviará Yahvé desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será ofrecimientos voluntarios en el día de tu ejército, en esplendores de santidad. Desde el seno de la aurora, tuyo es el rocío de tu juventud. Ha jurado Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantó en el día de su ira reyes. Juzgará entre las naciones. Llenó el suelo de cadáveres. Quebrantó cabezas sobre territorio extenso. Del arroyo en el camino beberá, por tanto levantará la cabeza. Hasta ahí el Salmo 110 en la versión de la Biblia hebraica Stuttgartensia. Analicemos el versículo 1. Dice: Salmo de David, oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que haga tus enemigos estrado para tus pies. La expresión oráculo de Yahvé, con la que inicia el Salmo, demuestra claramente que se trata de algo que ocurrirá en el futuro. La palabra hebrea para oráculo es neún, que según el léxico Brown Driver Bridge tiene estos significados. Primero, anuncio, declaración, revelación del profeta en estado de éxtasis, hablando con voz profética. Segundo, antes de los nombres divinos, anuncio, declaración de profeta que cita la palabra divina dada a través de él. Y aquí vemos que en el versículo 1, en la declaración de oráculo aparece antes del nombre divino, dice oráculo de Yahvé. Por lo tanto, está claro que se trata de un anuncio o declaración de profeta que cita la palabra divina dada a través de él. Aunque David es el portavoz humano de este salmo, la palabra es de Yahvé, por lo cual este oráculo profético obtiene todo el respaldo y la autoridad de Dios, que siempre es fiel a su palabra. Este oráculo o palabra profética de Yahvé es dirigido hacia el futuro Señor, Rey Mesías, el hombre de la diestra de Dios, el Hijo de Hombre que Dios afirmó
para reinar con poder sobre su creación. El Salmo 80:17 habla del varón de la diestra de Dios claramente, no de un Dios a la diestra, no de una persona divina a la diestra, sino de el varón de la diestra de Dios. El Salmo 8:6 habla de un hombre que fue puesto para reinar sobre toda la creación de Dios, el cual es el Mesías. La palabra hebrea, que en el versículo 1 se traduce Señor, es Adón, que significa gobernador, soberano, controlador, amo, dueño, señor. En el Antiguo Testamento este término se aplica a los hombres que ejercen poder. Vea por ejemplo Génesis 31:35, 42:10, Éxodo 21:5. Y se aplica también Adón pocas veces a Dios. Por ejemplo Josué 3:11, Jueces 13:8. Por el contexto en que el apóstol Pedro citó al Salmo 110 durante el día de Pentecostés, podemos entender que Adón se está refiriendo a la condición humana de Cristo. Veamos cómo dice Hechos capítulo número 2, versículos 30 al 35. Dice el apóstol Pedro: pero el patriarca David, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vemos muy bien aquí en esta porción de la Escritura que se está hablando de alguien, de un ser humano, que iba a ser levantado de la descendencia de David en cuanto a la carne. Porque dice, de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y luego se aclara muy bien que no se está hablando en el Salmo 110 acerca de David, sino más bien del descendiente de David según la carne. Porque dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, o sea Yahvé, a mi Señor, o sea Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, o sea, Adón y Cristo. Hechos 2, del 30 al 35. Esto nos indica que el cumplimiento de la profecía del Salmo 110 comenzó cuando el hombre Cristo Jesús resucitó venciendo a la muerte y ascendió a los cielos para ser hecho Señor, Adón y Cristo. Debido a su resurrección, el hombre Jesucristo también fue declarado Hijo de Dios con poder. Romanos capítulo número 1, versículo 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, del 1 al 4. Lo anterior nos indica que Jesús como Hijo nunca había poseído el poder y el señorío que recibió después de resucitar ascendiendo a los cielos. Jesús fue hijo desde su engendramiento en la Virgen María,
como lo podemos ver en Mateo 1:20 al 21 y Lucas 1:35. Pero solo fue hijo de Dios con poder cuando resucitó con su cuerpo glorificado. Siéntate a mi diestra es una metáfora sobre el Hijo, el hombre Jesucristo, el varón de la diestra de Dios, como lo dice el Salmo 80:17, que significa: toma una posición de honor y autoridad, rigiendo con el poder de Dios, en razón a tu victoria sobre el pecado en la cruz del Calvario y por tu resurrección gloriosa. Como Dios es el Espíritu omnipresente, Él no tiene ningún lado derecho corporal. La diestra de Dios es una expresión figurada que significa la fuerza, el poder, la autoridad o la majestad de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel no fue el que derrotó a los egipcios, sino la diestra y el brazo de Yahvé, como lo dice el Salmo 44:3. Lo que significa que el poder y la fuerza de Dios fueron los que le dieron la victoria. Además, el pueblo de Israel fue la vid que plantó la diestra de Dios, como lo vemos en el Salmo 80, del 8 al 11, y 80:15. La diestra de Dios nos salva, como dice el Salmo 17:7 y 98:1. La diestra de Dios nos ayuda, como lo dice Isaías 41:10. Nos sustenta, como lo dice el Salmo 18:35 o Isaías 41:10. Nos sostiene, como lo dice el Salmo 63:8. Nos oye desde los cielos y nos da la victoria, como lo dice el Salmo 20:16. En un sentido más específico, Jesucristo es la diestra y el brazo de Dios manifestado, como lo vemos en Isaías, capítulo número 53, versículo 1. Y por eso el Salmo 118, hablando proféticamente acerca de la victoria que Jesucristo logró para sus hijos, dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. La diestra de Yahvé es sublime. La diestra de Yahvé hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yah. Salmo 118, del 15 al 17. Para una exposición más completa sobre la diestra de Dios, vaya a mi artículo titulado La diestra de Dios en mi blog Fe Bíblica. Hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies, es una metáfora que significa que el hombre Jesucristo aplastará a todos los enemigos que intentaron estorbar el plan de Dios para con la humanidad. En la antigüedad se tenía la costumbre de que el vencedor ponía el pie en el cuello del rey o general vencido, como se observa en Josué 10:24. El apóstol Pedro escribió que Jesucristo resucitado, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, como se puede ver en 1 de Pedro 3:22. El apóstol Pablo también escribió que el poder de la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como lo podemos ver en Efesios capítulo número 1, versículo 19 al 23. Sin embargo, el escritor a los Hebreos nos dice que todavía no vemos que a Jesucristo todas las cosas le sean sujetas, como lo vemos en Hebreos 2:8. El apóstol Pablo nos indica que la sujeción completa
de todas las cosas a Cristo se dará cuando sea destruido el último enemigo, que es la muerte, como lo vemos en 1 Corintios 15:26, y entonces la obra de Jesucristo como Hijo, como el varón perfecto, como se dice en Efesios 4:13, que fue preordinado para derrotar a los enemigos de Dios para con la humanidad, llegará a su plenitud para que Dios sea todo en todos. Hay un punto adicional que tiene que ser tratado, y es que por medio de esta profecía, Jesucristo reclamó que el Mesías es más que un simple hombre. Según la antigua cultura oriental, un padre era considerado superior a sus descendientes. Era bien sabido que el Mesías debía ser hijo o descendiente de David, por lo cual Jesucristo preguntó a los escribas y fariseos: si David mismo le llama Señor a Cristo, ¿cómo pues es su hijo? Para esto vea Mateo 22, del 41 al 46, Marcos capítulo número 12, del 35 al 37, Lucas 20, del 41 al 44. Esta paradoja solo puede resolverse cuando uno comprende que el Mesías es Dios mismo manifestado en la carne. La herejía trinitaria comete una gran arbitrariedad al torcer la profecía del Salmo 110:1 para inventar que dicha porción está hablando de dos personas divinas y distintas que hablaban entre sí desde la eternidad, ignorando que la profecía se refiere a un tiempo futuro cuando el hombre Cristo vencerá. Los trinitarios también han dicho que el texto está hablando de dos señores divinos, cuando en realidad en el hebreo se distingue bien entre Yahvé, el único Señor divino, y Adón, el único Señor divino manifestado en la carne como un Señor o Rey humano que gobierna con justicia entre los hombres. Analicemos el versículo 2. El cetro de tu poder enviará Yahvé desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. En el oráculo divino se profetiza que el rey Mesías gobernará desde la ciudad de Jerusalén o Sión, sobre un reino que se extenderá sobre toda la tierra. Jesucristo vendrá otra vez a la tierra, pero no en humillación, como la primera vez, sino glorioso. Cuando en el juicio el sumo sacerdote sometió a Jesucristo a juramento para que les dijera si él era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. El ángel Gabriel profetizó que a Jesucristo Dios le dará el trono de David su padre, en cuanto a la carne se refiere. Lucas capítulo número 1, versículo 32. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra, derrotará al anticristo o la bestia, y también a los reyes de la tierra que se reunieron para pelear del lado del anticristo, como vemos en Apocalipsis capítulo 19, de los versos 11 al 21. Entonces empezará un tiempo al que el libro de Apocalipsis llama los 1000 años o milenio. Y durante todo ese tiempo, Satanás estará atado en el abismo, como lo dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Aunque habrá alguna resistencia, Jesucristo dominará sobre sus enemigos. Veamos lo que dice Isaías, capítulo número 2, del 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Yahvé,
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hemos leído Isaías capítulo 2 del 2 al 4, y también podemos ver una profecía dicha en los mismos términos en el libro de Miqueas, en el capítulo número 4, de los versículos 1 al 5. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y engañará a un gran número de personas, pero Jesucristo los vencerá y arrojará a Satanás al lago de fuego y azufre, como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo número 20, versículos 7 al 10. De igual manera, Jesucristo juzgará a todos los hombres, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Entonces aparecerán un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, como lo podemos ver en Apocalipsis 21:1 y ver también Isaías 65:17. En ese paraíso recuperado se establecerá una ciudad que se llamará la Nueva Jerusalén, desde donde Cristo reinará para siempre sobre los vencedores, como lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo número 1, del 10 al 11. Los que fueron salvos por la obra de Jesucristo, según Apocalipsis 21:24. Esos son los vencedores. No entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, como lo dice Apocalipsis, capítulo número 21, versículo 27. Dios prometió, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor, como lo dice Isaías 65:19. Habrá un solo trono, que será conocido como el trono de Dios y del Cordero, como lo dice Apocalipsis 22:3. Pues todos los que estén presentes allí entenderán que Jesucristo es el único Dios manifestado en la carne, y que donde se sienta el Cordero, se sienta Dios mismo en la manera en la cual Él determinó estar con nosotros para siempre. Dios y el Cordero son uno y el mismo, y por eso la Biblia habla de un solo trono, de un solo rostro y de un solo nombre para Dios y el Cordero. Y dice que sus siervos en singular, le servirán. Apocalipsis capítulo 22, del 3 al 4. En la Nueva Jerusalén, de acuerdo a Apocalipsis 21:2, no habrá necesidad de una construcción que sirva como templo o tabernáculo, porque como dice Apocalipsis 21:22, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ver también Apocalipsis 21:3. Pasemos a analizar el versículo número 3. Tu pueblo será ofrecimientos voluntarios en el día de tu ejército, en esplendores de santidad. Desde el seno de la aurora, tuyo es
el rocío de tu juventud. Cuando el Señor Jesucristo convoque a su ejército, su pueblo se le ofrecerá de manera voluntaria y de buena gana. El ejército de Jesucristo se vestirá con esplendor de santidad. Así como el rocío se renueva cada día desde el amanecer, así se renueva permanentemente la vitalidad y la fuerza del Mesías, porque Él es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Y nosotros no nos apartaremos de Él. Vida nos dará e invocaremos su nombre, como lo dice el Salmo 80:18. Analicemos el versículo 4. Ha jurado Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el oráculo del Salmo 110, Yahvé declaró con juramento inquebrantable y no va a romper su promesa, ni a cambiar de parecer, que el hombre Cristo será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo, para poder ser nuestro sumo sacerdote, tiene que ser verdadera y completamente un hombre, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, dice Hebreos 5:1, nótese que se dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Es constituido también a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y miren también lo que dice Hebreos 2, del 14 al 18, mostrando claramente que Jesús es nuestro sacerdote debido a que Él es un hombre. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y mire que dice a sus hermanos, a los humanos, hablando claramente que su condición de hijo significa su humanidad. Porque dice, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y luego dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, como lo dice Hebreos 2 del 14 al 18, como hemos dicho. El hombre Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de la sustancia del Padre, porque Él es Dios Padre manifestado en la carne. En su condición de hombre sacerdote, efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad, como el varón de la diestra de Dios, según lo dice el Salmo 80:17, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como lo dice Hebreos capítulo número 1, versículo número 3. Hebreos 8:1 también dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Al decir que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, se está declarando que el sacerdocio de la tribu de Leví tendría un fin. Jesús pudo llegar a ser nuestro sumo sacerdote perpetuo, no en razón a su genealogía,
sino el poder de la vida indestructible que tomó tras su resurrección, a fin de que pudiera interceder para siempre a favor de nosotros como el varón perfecto, según Efesios 4:13. De manera que Jesús puso fin al sacerdocio levítico, y al cambiar el sacerdocio, hubo también cambio de ley, como lo vemos en Hebreos 7 del 11 al 28, por lo cual se quitó de en medio el antiguo pacto de la ley de Moisés y se estableció un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, que es conocido también como el pacto de la gracia. Ver Gálatas 5:4, Hebreos 12:15, y para una exposición más completa sobre Melquisedec, vaya a mi artículo titulado El misterio de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que se encuentra en mi blog Fe Bíblica. Como sumo sacerdote, Jesucristo ofreció un solo sacrificio, que fue la ofrenda de su cuerpo y de su sangre sin pecado. Y esta perfecta ofrenda efectúa la remisión de los pecados, por lo que no se requiere de más sacrificios. Veamos lo que dice Hebreos, capítulo número 10, versículos 10 al 23. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, mire aquí, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, del 10 al 23. Veamos también lo que dice Hebreos capítulo número 9, versículos 26 al 28. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, del 26 al 28. En su ministerio de sumo sacerdote, Jesucristo es nuestro paráclito, es decir, abogado, intercesor ante el Padre, y el único mediador
entre Dios y los hombres. Al igual que Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículos 5 al 6, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Asimismo, el Salmo 110 dice que hay un solo Yahvé, el Padre, y un solo Señor, sacerdote humano, el Hijo. Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, como lo dice Hebreos, capítulo número 7, versículo 25. El sacerdocio de Jesús es el sacerdocio superior y permanente que los hombres necesitábamos, por lo cual debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 12:2. Todo esto está aclarando que Jesucristo puede ser nuestro sumo sacerdote porque Él es un hombre real, un hombre verdadero. Si no fuera un hombre, no podría ser nuestro sumo sacerdote. Por eso Él vive para siempre, porque ha resucitado, y por eso, como hombre, puede interceder por nosotros ante Dios. Dice Romanos, capítulo número 8, versículos 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y también Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Análisis de los versículos 5 al 7. Dice: El Señor está a tu diestra. Quebrantó en el día de su ira reyes. Juzgará entre las naciones. Llenó el suelo de cadáveres. Quebrantó cabezas sobre territorio extenso. Del arroyo en el camino beberá. Por tanto levantará la cabeza. Los versículos 5 al 7 retoman el tema de Jesucristo como el Adón humano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, según Primera de Timoteo, capítulo 6 del 14 al 16 y Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que en el día de su ira hará pedazos a los reyes y al resto de los hombres que se le opongan, y dictará sentencia contra las naciones, emitiendo un justo juicio. Sin embargo, Primera de Timoteo, capítulo número 6, del 14 al 16, nos aclara que el Rey humano Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, pues la aparición del hombre Jesucristo glorificado mostrará al único Dios invisible en la forma en la que Él
ha decidido hacerse visible ante nosotros, que es en la faz o rostro de Jesucristo. 1 Timoteo 6, del 14 al 16, dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de la aparición del Señor. Dice la cual, es decir, la aparición, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y se habla de Jesucristo y se dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La victoria del Adón humano, Jesucristo, está asegurada, porque Adonai, es decir, el Padre, está a su diestra, lo que significa que Dios el Padre, o sea, Adonai, protege al Hijo, al Adón humano, y siempre lo ayudará para alcanzar el triunfo. El Salmo 16 habla proféticamente de una oración que hizo Jesucristo hombre y que dice: a Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, del 8 al 11. Comparar con Hechos 2, del 22 al 28. Es muy interesante ver aquí que se habla claramente que el Señor, Adonai, Yahvé, está a la diestra del Mesías. Significa entonces que está fortaleciendo al Mesías, que le está dando poder y autoridad, porque eso es lo que significa la diestra de manera figurada en la Escritura. El versículo 7 del Salmo 110 dice que durante el día de su ira, el Adón, el Rey, el Señor Jesucristo, beberá agua de un arroyo que se encontrará en el camino y saldrá vencedor. Vemos entonces que todo el Salmo 110 se trata de una profecía mesiánica, de una profecía que se cumplirá en el futuro. Se está hablando acerca del Adón, del Hijo, del Señor Jesucristo, pero todo es en tiempo futuro. Todo está mostrando que para el tiempo futuro el Mesías reinará con poder y que el reinado del Mesías comenzará, y ya comenzó de hecho, cuando el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Pero su reinado será un reinado que llegará hasta los confines de la tierra y reinará sobre todo lo creado, sometiendo a todos los enemigos de Dios. También habla acerca de la mediación que Jesucristo hace como sumo sacerdote para nosotros, y eso solamente lo puede hacer por su condición de hombre. Así que el Salmo 110 es una profecía de cumplimiento para el tiempo futuro, y no significa que en el cielo
hubieran dos sujetos divinos, dos personas divinas, hablando entre ellas, como erradamente lo ha torcido la doctrina trinitaria, por no comprender el carácter profético de esta porción de la Escritura. Si usted quiere ver lo dicho en este video en un texto escrito, en la parte de abajo dejo el enlace para que usted pueda visitar el artículo en mi blog Fe Bíblica. El Señor Jesucristo les bendiga.